Vamos a empezar el programa de hoy con Julio Ginás, que acaba de publicar su novela Circus. Yo leí una el año pasado que se llamaba El fervoroso idiota, Julio. Sí. No viniste al programa con esa novela, pero yo la he leído. Sí. Y en las dos me doy cuenta de que hay ficción muy mezclada con elementos autorreferenciales. Sos como vos mismo puesto Exactamente. de personaje en tus En historias. las dos que son tres, porque no sé si te han dicho en la editorial que yo tengo una especie de trilogía. Con mi primera novela, que se titula Fiat Lux, y que acaba de ser publicada ahora la segunda edición en España. Hoy justamente me tienen que llegar los ejemplares. Fiat Lux, segunda, El fervoroso idiota, y esta es la tercera y última de la trilogía, si no, no sería una trilogía. Estás vos puesto como protagonista de la novela, supongo que con elementos reales y otros que no, y la historia que pasa también, porque se cruzan personajes reales que uno conoce constantemente, y hay hechos de ficción. Y hay otros que... ¿Hay hechos de ficción? Sí, hay hechos de ficción. Lo que pasa es que ocurre conmigo lo que ocurre creo que con todos. Solo que yo no lo disimulo. Yo decidí desde un primer momento, cuando empecé a escribir Fiat Lux, en un momento muy dramático de mi vida, que no tenía por qué inventar un protagonista. Es decir, entonces me llamé con mi nombre y a los personajes, incluyendo algunos notorios, también los llamé por su nombre. Salvo en algunos casos en que me hubiera podido traer algunas consecuencias desagradables del orden de los tribunales y todo eso. Es que no hay en realidad en mis novelas eso. Y después la segunda, también. Sí. No, me acabo de equivocar como siempre. En la primera, no. La primera no. En la primera sí, pero no había personajes así notorios desde el punto de vista argentino. Sí estaba, qué sé yo, gente de Francia. Yo viví en Francia bastante tiempo. Es en la segunda, en El fervoroso idiota. Ahí aparece cualquier cantidad de gente que uno conoce. Sí, claro, ahí sí aparece Más que en esta, te diría. Acá también aparece. Ahí aparece soslayadamente. Y otra gente que es también, por ejemplo, aparece gente de Estados Unidos que aquí no se conoce. Con nombre y apellido. Sí. Y luego hay otra gente de humilde condición, que también aparecen con su nombre y apellido, pero es gente de campo, digamos, la gente mía, la gente que... Claro, porque lo que cuenta esta novela es un personaje muy excéntrico, podríamos decir, que compra un campo en la provincia de Buenos Aires totalmente poco fértil, y se instala y lo arma como si fuera un campo que fuera a producir y sin la idea de que produzca. Es un poco como huir de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, en el fondo el personaje quiere rescatar su adolescencia. El personaje tuvo una adolescencia muy connotada con el campo. Yo soy un hombre de campo, aunque parezca mentira, y de a caballo. Estas cosas son para mí muy importantes. Y lo que realmente esto es real, es cierto. Yo compré ese campito para que mis hijos tuvieran un poco lo mismo que tuve yo, que había tenido yo, de luego que menoscabado porque la situación no me lo permitía. Aparte era un momento en el que yo estaba alienado totalmente, como se dice en el libro, por la publicidad. Yo trabajé en publicidad 20 años, y con un disgusto profundo y cada vez mayor, pero con mayores réditos cada vez también, porque trabajé en Estados Unidos y después trabajaba acá para Estados Unidos. Era una especie de cosa muy demencial, en el que además entraba mucho dinero y yo lo malgastaba, lo tiraba. Y este campo lo que yo quise fue armar un escenario, digamos, del siglo pasado. Del siglo pasado ahora no, del 19. Y eso lo conseguí. Digamos, el casco y todo el entorno y demás, podía tener 10.000 hectáreas detrás, solo que tenía 50. Y de tierra muy discutible. Pero bueno, después está toda la historia. Todo lo demás que pasa no pasó. No, pasó bastante. Es decir, el perfil del personaje, a quien consideraban un coronel, eso era real. ¿Te pasó eso? Sí, totalmente.
totalmente. La novela transcurre durante la época del proceso y a este protagonista que él se presenta como músico, ¿no es cierto? No, como cantor. En primer lugar, yo no tenía este aspecto, sino tenía uno peor todavía, ¿no? ¿Cómo era? Y era una especie de qué sé yo, de milico. Es decir, tenía un bigotazo, no tenía barba, y era mucho más flaco y era, qué sé yo, y muy de a caballo. Y te decían coronel. Y empezaron a... Empezó el rumor de que yo era un coronel de la represión. Como además soy manco, la fantasía popular es extraordinaria. Había una señora que decía que me habían volado los montoneros un brazo con una bomba. Entonces cada vez que me decían coronel, yo decía, yo no soy coronel, yo soy cantor. Y la gente, claro, se reía, me veía de este cantor. Por otra parte, como yo montaba a caballo bien, ¿qué hace cómo este tipo de la ciudad? Es decir, no entendía nada, y eso es real. Del mismo modo que, si bien es cierto que hay un episodio muy interesante que es El hombre sin cabeza. También hay un hombre sin cabeza, que termina siendo una especie de santo. Sí, es San sin cabeza. San sin cabeza. Esa es una cosa muy actual además, ¿no? Chilete sin cabeza. No lo era tanto cuando lo escribí, pero últimamente. Y la idea del hombre sin cabeza me la dio en realidad una criolla allá, me la dio. Se comentaba que había una tapera en la que aparecía un hombre sin cabeza. A mí me encantó la idea, ¿no? Y esa tapera estaba en el campo que yo había comprado. Entonces lo compré casi por el hombre sin cabeza. En fin, una cosa bastante loca. Y terminó la historia, bueno, habrán pasado otras cosas, pero terminó como termina acá, terminas perdiendo todo. Totalmente. Cuento el final, pero bueno, no importa. Totalmente. Totalmente, y espero que no siga. Sí, totalmente. Pero el punto es que no sé si se puede decir que lo pierdo o que me deshago, ¿no? No solamente de lo material, sino de otras cosas también. Vos empezás, leí acá en el libro, empezás escribiendo poesía en los años 50. Sí, yo tenía 19 años. Mi primer libro se publicó, lo editó Sebastián Salazar Bondi, no sé si sabes quién es. No. Era un gran poeta peruano y muy admirado por Vargas Llosa, una especie de ídolo de Vargas Llosa, que estaba exiliado acá en la Argentina. Entonces fue el primer marido de esta actriz tan buena y tan conocida. ¿Una actriz argentina? Sí. No, ya me acordaré si es que me acuerdo. ¿Y pertenecías a todos los grupos de poesía de esa época? Enrique Molina, Madariaga, Aldo Pellegrini. Claro, yo era una especie de niño, es decir, Madariaga tiene 2 o 3 años más que yo, pero después Enrique tenía 20 años más que yo, Aldo 30 y pico, y yo era una especie de Benjamín, lo mismo que con Oliverio Girondo, que también éramos todos muy amigos. El 10 doy una conferencia sobre Oliverio Girondo. Sobre Oliverio, sí. ¿Y qué pasó? Que después hay un corte, te dedicas muchos años a la publicidad, pasa todo esto que acabas de contar. Y bueno, lo que pasó fue que yo me fui de muy joven a Francia, me fui a París, porque estaba muy ilusionado, digamos, muy entusiasmado con el surrealismo, al que conocí a través de un libro, el famoso libro de Nadeau, un manual. Y me propuse conocer a Breton personalmente. Y entonces llegué a París y conocí a Breton personalmente, formé parte del grupo. Ya empecé a pasar a otra cosa, ¿no? Hice muy amigo de Wilfredo Lam. Bueno, y estuve ahí un tiempo largo y volví porque mi padre estaba enfermo, volví por unos meses, ¿no? Y entonces al volver conocí a Marta Pelufo, que es una pintora. La pintora que murió, sí. Sí, y que era la mujer más linda de Buenos Aires. Era preciosa mujer, yo le hice una nota hace muchos años. Bueno, y nos casamos. Eso no lo sabía. Agarramos y nos casamos. Ahí nomás. Y entonces, los otros invitados se ríe todo el mundo lo estás contando. Es que es muy gracioso, en el fondo es trágico. Y después nació Verónica. Verónica Llenás, la actriz. La actriz, sí. Y cuando nació Verónica me vi una especie de tara infernal, ¿no? Porque dije, me acuerdo cuando me la trajo la enfermera, la monja, y era una cosita deliciosa, una cosa. Y dije, ¿y yo qué hago? Yo tengo que tener
tener casa, que no tenía nada. Tengo que alimentar esta Casa, isla. sopa, plata, qué sé yo, cosas. Entonces me aterroricé mucho. Y como tenía una cierta facilidad para escribir cosas y qué sé yo, hubo quien me propuso hacer publicidad. Y entonces me metí en ese burdel, ¿no? Del cual pude salir recién 20 años después, coronado, nimbado de gloria. Esto es real, ¿no? Pues llegué a ser director general creativo de una agencia muy importante. Pero renegando absolutamente. En Nueva York. Ni siquiera renegando, sino convertida en una especie de gran prostituta, ¿no? Pero que de alguna manera, porque está en contra totalmente de mi ideología, la publicidad y todas estas cosas, que no voy a abundar para no tener problemas, y sin embargo tener que hacerlo era como una monja en un burdel, ¿no? Pero te iba bien. Me iba bien, es decir, económicamente yo ganaba mucho dinero, pero no podía tener, me quemaba ese dinero, porque además detesto el poder, y el dinero es el poder. Te quemaba y por eso hiciste estas cosas como comprar ese campo, entonces, por ejemplo, me compré un piso que costó $1 millón, y después lo vendí en 700, y después no sé qué sé yo qué cosas hacía disparates. Y lo del campo no fue ningún disparate, porque además pude escribir ese libro que a mí me gusta mucho, es el libro mío que todo más me tenía gusta. Un sentido. Cuando empezaste dejaste absolutamente la publicidad, ¿volviste a la literatura? Cuando volví a la literatura... Lo primero que tuviste es un gran éxito, porque sí, pero dejé de eso todo, no se habla. No dejé la publicidad solamente, dejé todo. Dejé absolutamente todo. Me encerré, yo me había construido una casa en San Telmo, que es donde vivo con mi hijo Mariano. También personaje del libro. También mencionado en el libro. Bastante. Y en una casa realmente que me gusta mucho, es una casa muy linda y muy humilde, ¿no? Pero a mí me gusta. Es decir, yo detestaba aquel piso de Paraná y Arenales, con paredes pintadas a la laca y toda esa porquería. Detesto eso, y ahí vivía, en una cosa, aparte que yo he tenido una tragedia durante 10 años espantosa, pues tenía un hijo drogadicto que terminó muriendo en... Yo sé todo esto por las novelas, es increíble, claro, pero es así, en El fervoroso idiota está contado. Pero es que si uno no habla de eso, ¿de qué habla? Entonces está esa otra cosa que hay gente que habla del arte por el arte, en que no se habla de nada, se hacen juegos verbales y en fin, no, yo no estoy con esa tesitura. Yo estoy con esa tesitura. Entonces, ya me olvidé que estaba diciendo. Dejaste absolutamente todo, te encerraste absolutamente en tu casa todo, y empezaste a escribir. Había empezado a escribir Fiat Lux antes. Había empezado a escribir. ¿Pero cuándo hiciste de eso no se habla? Ahí, en ese momento. Sí, de eso se habla inmediatamente después. Porque esa fue la primera vez que yo escuché tu nombre como escritor. Y rompiste de pronto porque se hizo la película con Mastroianni, María Luisa Bemberg, o sea, fue una entrada. Sí, eso significó una especie de qué sé yo qué, no sé. Y después ya se sucedieron los otros libros, porque he escrito mucho. Es como una especie de necesidad de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y ahora desde ese momento hasta ahora escribiste más o menos 9 libros. Desde eso yo, no mira, se habla, más o menos, desde que volviste a la literatura. Entre fines de 1999 y el 2000, publiqué 2 libros de poemas, que se llaman Sombrero de Perro y Crepúsculo en América. Una novela, todo esto en el 99, ¿no? Crepúsculo en América es el 2000. Una novela, El fervoroso idiota, en el 99. Y en el 2000, Crepúsculo en América, Circus, la segunda edición de Fiat Lux que se publicó en España, y ahora está terminándose una antología estupenda en España también, de esta editorial Libertaria, que son unos libros maravillosos de tapa dura, estupendos, de 300 y pico páginas. Y esto en el término de 6 meses, digamos, ¿no? ¿Te dedicas estás todo el día en tu yo casa? Estoy todo que el día. Antes de empezar me decía, prácticamente no salgo, estoy escribiendo. No, y eso está mal porque yo debería, por razones qué sé yo, de salud, debería caminar mucho más de lo que camino y no camino. Porque me siento como atraído por la cosa. Ahora en este momento estoy descansando. Digamos, no, en este momento mi hijo y yo estamos prisioneros de una cosa fatal en la que hemos caído, que es la Internet. Julio, y puedo hacer una pregunta porque se lo debe estar haciendo la gente. ¿Y de qué viviste? ¿Quedó algún dinero de esa época? Bueno,
yo vivo, aunque parezca mentira, de la literatura, muy modestamente, pero hay varias cosas que uno hace. Por ejemplo, no tengo empacho en decir que estoy por escribir un libro para otro señor. Tipo escritor fantasma. Lo va a firmar Ghostwriter. Ghostwriter. Sí. Luego escribí una novela que tal vez haya sido nombrada, que se titula Inocente. Se vendieron 50.000 ejemplares en 3 semanas. ¿Afuera? Acá, afuera también, se publicó hasta en Corea. Pero es el caso Maradona en el Mundial. Ajá. Que es una cosa que me propuso este muchacho Fernando Niembro. Y entonces él me contaba y yo escribía. Pero además es una novela policial, muy divertida. Y ahí ganaste dinero. Ahí se ganó un poco, ¿vio? Y después, se va qué sé tirando, yo, ¿no? después de la caridad. Espero que lo tengan en cuenta los presentes. Bueno, que lo tengan en cuenta o que compren Circus, que ayuden comprando Circus. Sí, que también. está ahora en la calle. También. Muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias.